Mis hermanos, por todos los lugares que están en conexión. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Concepción y también todos los que están a través de la línea telefónica Talca, Curicó, Sagrada Familia, El Belloto, Los Prados, La Florida, Valparaíso y demás lugares que puedan estar también en la línea telefónica. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 16, verso del 1 al 13, y dice de la siguiente manera. Dijo Jehová comienzo, Primera de Samuel capítulo 16 verso 1 en adelante dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla.
Nuestro tema para esta ocasión es el verdadero ungido de Dios del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos a través de la historia bíblica que los reyes y los sumos sacerdotes eran ungidos con aceite para ellos comenzar su ministerio, sea de rey o de sumo sacerdote, y el aceite es tipo y figura del Espíritu Santo. Encontramos que Dios ordenó a Samuel a ungir a Saúl, derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y fue ungido por rey. Luego, cuando Dios desechó a Saúl, encontramos que Dios le dijo a Samuel: no llores más por Saúl, al cual yo he desechado. Yo me he provisto de rey, de uno de los hijos de Isaí. Dios iba a ungir con su espíritu a un hombre para ser rey de Israel. Y este tenía que ser ungido por el profeta de Dios, Samuel, el cual lo ungiría con aceite, que es tipo del Espíritu Santo, pero Dios lo ungiría con su Espíritu Santo. Ahora, cuando recibe la orden Samuel para ungir a otro hombre en lugar de Saúl, Samuel dice: si Saúl llega a saber que yo voy a ungir a otro hombre en el lugar de él, me va a matar. O sea que Samuel podía ver que Saúl tenía mal carácter y no estaba dispuesto a que otro hombre fuera ungido por rey, pues aunque había sido desechado por Dios, no estaba dispuesto Saúl a dar paso al programa de Dios. Ahora Dios le muestra a Samuel cómo hacer. Y lo que estaría haciendo era algo correcto, era algo que en medio del pueblo hebreo Dios había ordenado. Ahora encontramos a Samuel en la casa de Belén, o sea, en la tribu en la tribu de Judá, allá en Belén. Llama al sacrificio y escoge la familia, la casa de Isaí, e invita a Isaí y sus hijos al sacrificio y a esa comida que iban a tener allá, e invita a los príncipes que allí estaban en Belén de Judea. Y cuando están entrando los hijos de Isaí y ve al mayor, que era un joven alto y de buen parecer, dice: aquí está delante de Dios el ungido de Dios, el escogido de Dios. Ahora, como Saúl era un hombre alto, al cual Samuel había ungido por rey de Israel, ahora dice: ahora Dios, veo que tiene otro hombre alto y elegante, al cual ha escogido el lugar de Saúl. Y Dios le dice: no mires lo que está delante de ti, lo que tú ves. Pues Dios no mira lo que la gente ve, o sea, lo exterior, sino
el corazón. No mires en su estatura, no mires en su apariencia, porque a este no ha escogido Jehová. A este yo no lo he escogido para ser el rey de Israel. Luego pasa el segundo y tampoco. Pasa el tercero tampoco. Pasa el cuarto y tampoco. El quinto, el sexto y el séptimo y tampoco. Y así dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, a ninguno de esos 7. Y Dios le había dicho a Samuel, ve porque allí, de uno de los hijos de Isaí, me he provisto de rey para Israel. Y miren, no estaba allí, en esos momentos, el hombre escogido por Dios. No estaba allí y no había sido invitado por su papá a esa cena o a esa comida y a ese sacrificio también que se iba a llevar a cabo allí. O sea que no era uno de los invitados, de los que fueron invitados en la primera invitación que fue hecha. No fue invitado David por su padre Isaí. Pero miren, no importa que uno sea o no sea invitado a algo del programa divino, lo importante es que Dios haya invitado a uno y que uno esté en el programa de Dios para ese tiempo. Ahora, encontramos que los que habían sido invitados por Isaí, ninguno era. 7 hijos suyos estaban presentes ante Samuel y ninguno de esos había sido escogido por Dios para ser rey en lugar de Saúl. Y ahora le dice Samuel a Isaí, ¿tienes tú algún otro hijo? ¿Queda algún otro hijo tuyo? ¿Estos son los únicos que tiene? Isaí le dice, no, hay otro. Dice, queda uno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Era el que estaba apacentando las ovejas, los otros pues ya estaban más mayorcitos, ya esos quizás estaban estudiando, y le tocaba los quehaceres allá de las ovejas y de todas estas cosas al menor. Como algunas veces sucede también en algunas familias. Están los demás estudiando en la universidad o en el colegio, y el que no está estudiando, el menor, es el que se queda con la mamá y con el papá, acá haciendo esto y lo otro, y hijo, ven acá, dame aquello, ve allá y ve acá, y así por el estilo. Y aquí David era el que estaba atendiendo las ovejas de su padre, pero era el escogido por Dios. Y en esa forma en que David estaba trabajando, Dios lo estaba preparando para la posición de rey de Israel. Miren, llevaba el liderato en medio de las ovejas, pues era el que guiaba a las ovejas hacia acá o hacia allá. O sea, era un líder. Un pastor es un líder, y Dios lo estaba preparando en su liderazgo para ser el rey de Israel. Ahora, Samuel dice, no nos sentaremos a comer hasta que él venga aquí. Oseas estaba en el momento, en el tiempo de una comida, pero no se podía comenzar a comer hasta que no llegara ese joven que estaba en el campo. Ahora, lo que le sucedió a Saúl
cuando fue desechado fue que no esperó que llegara Samuel, el profeta de Dios, para llevar a cabo el sacrificio, y lo hizo Saúl. Hizo el sacrificio y después comieron todos, y cuando llegó Samuel, ya habían hecho todo sin el invitado principal, sin el que tenía el Espíritu de Dios para bendecir y confirmar a Saúl en el trono de Israel. Luego, cuando llega Samuel, le dice: has actuado locamente. Si hubieras esperado hoy, tú hubieras sido confirmado en el trono. Y eso significaba que el reino de Israel pertenecería solamente a la descendencia de Saúl. Pero por cuanto no esperó, fue desechado y fue colocado en su lugar otra persona, no un hombre gigante, grande, sino uno pequeñito, un muchacho. Y Samuel fue a ungir al escogido de Dios, al ungido de Dios, para ser el rey de Israel. Fue allá a la casa de Isaí. Cuando llegó, miren, cuando iban pasando los 7 hijos de Isaí, uno a uno, que iba llegando, iban pasando, Samuel decía: a este tampoco ha escogido Dios. A este tampoco ha escogido Dios. Y así pasaron 7. Pero cuando llegó David, miren lo que sucedió. Envió pues Isaí por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Levántate. Una orden de Dios. Y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, frente a Samuel y frente a Isaí, frente a 7 hijos de Isaí, se encuentra el ungido de Jehová. Fue ungido con el aceite que era tipo y figura del Espíritu Santo, y luego, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea que fue ungido con el antitipo del aceite. El antitipo del aceite es el Espíritu Santo, porque el tipo del Espíritu Santo es el aceite. Ahora, Samuel lo ungía con aceite y Dios lo ungía con su Espíritu Santo. Era el 8º hijo de Isaí, de la casa de Belén, o sea, de la tribu o de la ciudad de Belén, de la tribu de Judá. Encontramos que Dios ha tenido mensajeros en diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento tuvo diferentes mensajeros de edades y también de dispensaciones. Y para cada edad, uno ha sido el ungido de Dios con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Para cada edad, uno. Y para cada dispensación, uno también. Encontramos que de todos los
profetas y mensajeros del Antiguo Testamento, ungidos con el Espíritu Santo para ser el mensajero de su edad, y también otros para ser mensajeros de su dispensación, encontramos que fueron pasando y pasando, y ninguno de ellos había sido ungido para ser el Mesías, el Cristo esperado por el pueblo hebreo. Pero cuando apareció Jesús de Nazaret, encontramos que allí estaba el hombre, el escogido de Dios. Ahora el pueblo hebreo, cuando veía a Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente, pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, el Cristo. Pero Juan les decía: no soy yo, Él viene después de mí. Detrás de mí, el próximo ministerio será el del Mesías. Ahora, cuando apareció el Mesías, allí estaba el hombre que llenaría todos los requisitos para ser el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Dios había dicho en Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o por cuanto me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue enumerando todas estas cosas para las cuales viene esa unción del Espíritu de Dios. Y ahora en San Lucas capítulo 4 verso 14 en adelante dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto fue luego de la tentación de 40 días en el desierto. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, pues acostumbraba los sábados estar en la sinagoga de su ciudad cuando estaba en Nazaret. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora hay algo muy importante aquí, por lo cual el Señor Jesucristo se detuvo en la mitad del verso 2 y cerró el libro y lo dio al sacerdote. En donde él se detuvo
encontramos que fue donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí en la misma mitad se detuvo y no continuó leyendo donde dice, o lo que dice, que es, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo cumpliría hasta esa escritura que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y eso es, a predicar el año agradable del Señor. La otra parte que continuaba, donde decía, y el día de venganza de nuestro Dios, corresponde a la segunda venida de Cristo. Por eso se detuvo y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí estaba el ungido de Dios, ungido con el Espíritu de Dios, o sea, con el aceite de Dios, que es el Espíritu de Dios. Los hombres acá estaban ordenados a ungir con aceite, que es tipo del Espíritu, pero cuando Dios unge con su Espíritu, que es el antitipo del aceite, o sea, que es lo que el aceite representa. Cuando Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús, Juan el Bautista dijo, yo no lo conocía, cuando él estaba hablando acerca del Mesías que vendría después de él. Pero dijo, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y Juan dice, yo le vi y he dado testimonio que el Espíritu Santo ha descendido en forma de paloma sobre él. Juan lo vio descender en forma de paloma cuando lo bautizó. Juan dijo, este es él. Este es aquel del cual yo dije, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo con agua. Es un bautismo de arrepentimiento. Yo les predico, los llamo al arrepentimiento, ustedes se arrepienten y yo los bautizo en agua. Pero el que viene después de mí les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y le mostró al pueblo quién era ese hombre. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, dentro de aquel velo de carne. Ese velo de carne estaba ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, para cumplir todo el programa divino correspondiente a la primera venida de Cristo. Estaba ungido para realizar toda promesa correspondiente a la primera venida del Señor. La primera venida de Cristo, la primera venida del ángel del pacto en toda su plenitud, en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Ese joven carpintero de Nazaret era el ungido de Dios para aquel día, para el día de la dispensación de la gracia. Era el hombre ungido para ese tiempo de la dispensación de la gracia, que duraría 2000 años y que comenzaría en el 5º milenio y pasaría también al 6º milenio. El hombre ungido para esa dispensación estaba allí presente. Era nada menos que el joven carpintero de Nazaret, Jesús. Una promesa tan grande cumplida en una persona tan pequeña.
tan sencilla. Las cosas grandes de Dios se cumplen en forma sencilla, forma pequeña, pequeña a la vista humana, pero grande en su interior, grande lo que no se ve y pequeño lo que puede ser visto, porque lo grande es lo de Dios, lo que está dentro, y lo pequeño es lo exterior, la parte humana. Así debe ser en todo tiempo, para que así nadie dé la gloria a lo exterior, sino a lo interior, a Dios, que es el grande. Ahora, Jesús de Nazaret, un hombre sencillo y pequeño, es el hombre más grande del planeta Tierra y de todo el universo. Aunque a la vista humana era un hombre pequeño y sencillo, y pequeño también en cuanto a riquezas humanas, pequeño también en cuanto a sabiduría humana, no tenía doctorados ni en divinidad, ni en ningún otro campo, pero él era el hombre más sabio que había pisado este planeta Tierra. La Escritura dice que el rey más sabio fue Salomón. Pero Jesús dijo, he aquí, uno mayor que Salomón. Allí estaba uno más sabio que Salomón, uno más poderoso que Salomón. Allí estaba el hombre ungido con el Espíritu de Dios. Ahora, la sabiduría de Salomón tenía un propósito divino para ser usada en la obra de Dios. Y lo que coronó al rey David como el hombre más sabio del mundo, exceptuando a Jesús, fue que construyó un templo para Dios. Pues la sabiduría que usó allí fue una sabiduría divina que Dios le dio. Pues construir un templo acá en la tierra, que sea tipo y figura del templo que está en el cielo, se requiere de una sabiduría divina. Una sabiduría con la cual Dios construyó el que está en el cielo, que sea comunicada al que va a construir uno aquí en la tierra. Todos los templos que hubo en aquellos tiempos en las diferentes naciones podían ser más hermosos que el que hizo Salomón, o podían ser más grandes, pero no significaban nada para Dios, porque ninguno de ellos representaba el templo que está en el cielo. Eran más bien templos paganos, pero el que hizo Salomón, sí, representaba el templo que está en el cielo. Por lo tanto, las cosas que estaban en ese templo terrenal eran tipo y figura de las cosas que están en el templo que está en el cielo. Así como el tabernáculo que hizo Moisés es tipo y figura del templo que está en el cielo. Ahora, Cristo dice, he aquí uno mayor que Salomón. Cristo haría una obra mayor que Salomón. Él daría su vida por nosotros y quitaría el pecado del mundo. Y con su sangre nos limpiaría de todo pecado. Y construiría un nuevo templo. Un nuevo templo, así como cuando Moisés construyó un templo, un tabernáculo. Luego, más adelante, cuando ya el pueblo hebreo entró a su herencia, fue construido un nuevo templo. El rey Salomón construyó un nuevo templo, ya no era el templo aquel que Moisés había construido. Un nuevo templo fue construido. Ahora, Cristo, siendo
el hombre ungido, uno mayor que Salomón, construiría un nuevo templo. Miren cómo va en forma progresiva todo. Moisés construyó uno con pieles, donde colocó el arca del pacto y todos los utensilios del templo. Y en esa forma tan sencilla fue reflejado todo lo que está en el cielo, en las cosas que estaban en la tierra. Recuerden que en las cosas que están en la tierra están reflejadas las cosas que están en el cielo. Porque lo que se ve tipifica lo que no se ve. Ahora, luego, en la construcción de un nuevo templo, el cual construyó Salomón, ya no utilizó pieles, sino que utilizó madera y piedras y construyó ese nuevo templo. Y ahora, en el nuevo templo que construye Jesucristo, usa pieles y piedras también. Moisés usó pieles y Salomón usó piedras y también madera. Ahora Cristo usa pieles y piedras también. Piel humana, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, piedras vivas. ¿Eh? Madera, seres humanos, porque los árboles representan seres humanos. Todo árbol que lleva buen fruto será limpiado para que lleve más fruto, y el que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. ¿Ven cómo los árboles representan seres humanos también? Ahora todo lo que fue un tipo y figura, Cristo lo toma para construir su templo, y ahí se ve las pieles, la madera y las piedras. Y cuando la gente busca, no ve nada de eso, porque todo aquello era tipo y figura de nosotros, seres humanos, piedras vivas, en donde la gloria de Dios va moviéndose de edad en edad hasta llegar a la edad de la piedra angular. Cristo ha ido construyendo un templo espiritual para Dios, pues ya el que hizo Moisés ya no está en ningún lugar. El que hizo Salomón tampoco. Pero hay uno que ya lleva 2000 años que ha estado siendo construido y todavía está. Ese es indestructible. Indestructible. Ese no puede ser destruido. Cada vez que se me traba así la lengua me recuerdo de Moisés. Pero por Moisés tenía ese problema y no quería hablar de la palabra, pero yo busco otra palabra y la hablo y significa lo mismo. Moisés le pidió a Dios a otro hombre que pudiera hablar claro, pero yo le pido otra palabra que la pueda hablar clara, y entonces no tengo problema. O sea, los problemas se resuelven, son temporales, y uno le busca la vuelta a los problemas y sale del aprieto, como decimos nosotros. Bueno, hemos visto que Dios ha estado construyendo un templo que será eterno. ¿Vieron que claro lo pude pronunciar ahora? Será eterno, nada ni nadie lo podrá destruir, porque es el templo de Dios, el templo de Jesucristo, del cual cada uno de nosotros somos una parte. Ahora es muy importante saber qué parte del templo es usted.
saber en qué parte del templo usted está. Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil están en el lugar santo. Y las edades ya han terminado. ¿Y dónde estamos? En el lugar santísimo, donde hemos pasado, lugar que Cristo ha estado construyendo en este día postrero. ¿Y en dónde? Allá, en el que hizo Moisés y el que hizo Salomón, la gloria de Dios estaba manifestada en ese lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines. Tipo y figura de lo que será en el templo espiritual de Cristo en el día postrero. Miren cómo allá los 2 querubines que estaban sobre el arca del pacto son tipo y figura del ministerio del día postrero, del ministerio del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Luego encontramos que Salomón construyó 2 querubines más, pero de madera de olivo y gigantes, los cuales colocó también en el lugar santísimo, y bajo las alas de esos querubines fue que colocó el arca del pacto. Ahí podemos ver cómo Dios trajo más luz de las cosas que en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estarán sucediendo. El profeta Zacarías, hablándonos de los 2 olivos, nos dice que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, nos habla de los 2 olivos, de los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios. Nos habla de esos 2 ungidos y nos muestra que son los ministerios correspondientes al día postrero. Son los ministerios que cumplirán en medio del pueblo hebreo la última parte de la semana 70. La última parte de la semana número 70 corresponde al ministerio de los 2 ungidos, de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y de Elías, repitiéndose en el día postrero. Y así como encontramos que los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio estaban en el lugar santísimo, y también los 2 olivos que hizo Salomón, o sea, los 2 querubines de madera de olivo forrada con oro, estaban también en el lugar santísimo. El ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías en la iglesia del Señor Jesucristo, corresponden al lugar santísimo de su templo espiritual. Ninguna etapa o edad de la iglesia gentil correspondiente al lugar santo, o sea, correspondiente a las 7 edades de la iglesia gentil, podía producir los ministerios de Moisés y Elías. Aunque el ministerio de Elías estuvo manifestado en la 7ª edad de la iglesia gentil, no fue el ministerio o etapa del ministerio de Elías que sería manifestado para el pueblo hebreo, sino que fue ese ministerio precursor de la segunda venida de Cristo en la 7ª edad de la iglesia gentil, y luego en la brecha entre la 7ª edad de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular. Pero el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los 2 olivos, es el ministerio que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual, que Dios operará en medio de su iglesia gentil, y desde ahí le hablará a todos los escogidos de entre los gentiles, y luego le hablará a los escogidos del pueblo hebreo. Ahora
hemos visto que Elías Tisbita fue ungido con ese espíritu ministerial. Luego Eliseo fue ungido en una doble porción con ese espíritu ministerial de Elías. Luego Juan el Bautista fue ungido por ese espíritu ministerial de Elías en su tercera manifestación. Luego William Marion Branham fue ungido con ese espíritu ministerial de Elías en la cuarta manifestación del ministerio de Elías. Fue el Espíritu Santo ungiendo a estos hombres con estos ministerios, los cuales estaban repitiéndose en cada uno de ellos. Pero el velo de carne era diferente y el nombre también que usaban era diferente al nombre del primer hombre donde fue manifestado ese ministerio de Elías. Juan el Bautista era Elías y se llamaba Juan. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, el sacerdote y padre de Juan el Bautista, le dijo que le pusiera por nombre Juan, pero que ese hombre vendría en el espíritu y virtud de Elías y haría tornar el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y eso Juan el Bautista lo cumplió. Fue el tercer profeta ungido con el espíritu y virtud de Elías. Fue el tercer profeta ungido con el espíritu de Dios en ese ministerio de Elías que estuvo operando el Espíritu Santo. Pues era el Espíritu Santo el que ungía a esos hombres y operaba ese ministerio de Elías. O sea, que era un hombre ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea que el Espíritu de Elías o el ministerio de Elías es el ministerio que operó el Espíritu Santo a través de cada uno de esos profetas mensajeros. Pues es el Espíritu Santo el que da los ministerios. También había ungido en diferentes ocasiones a otros hombres con su espíritu y había operado diferentes ministerios en diferentes profetas. Ahora, en Moisés operó un ministerio dispensacional. Elías, en sus 4 manifestaciones, el ministerio de Elías en sus 4 manifestaciones pasadas, nunca apareció en un profeta dispensacional. O sea, el ministerio de Elías nunca apareció en un profeta dispensacional en las 4 manifestaciones pasadas. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. Ahora, para el día postrero, luego de pasados los ministerios de los 4 manifestaciones de Elías anteriores, el Espíritu de Dios ungirá a un hombre con el ministerio de Elías y con el ministerio de Moisés. Y por cuanto el ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional, no puede ser ungido un hombre con ese ministerio si no es un profeta dispensacional. Y el espíritu y virtud de Elías vendrá también sobre ese hombre ungido con el Espíritu de Dios, y será la primera ocasión en que el espíritu ministerial de Elías estará operando en un mensajero dispensacional. O sea que el ministerio de Elías sube al grado más alto
que pueda asumir un ministerio, hacer un ministerio dispensacional, a operar en un profeta dispensacional. Ahora, es el Espíritu Santo el que unge a cada profeta. Es el Espíritu Santo el que manifiesta esos ministerios y es por consiguiente ese hombre el instrumento del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, para ese tiempo en que él lo unge, así como cada profeta del pasado fue el instrumento de Dios para la edad y dispensación en que Dios lo ungió. Si era un mensajero para una edad, fue ungido con el Espíritu de Dios y operó un ministerio de una edad. Cuando era un mensajero dispensacional, fue ungido con el Espíritu de Dios en una forma más amplia y operó Dios un ministerio dispensacional. Y ahora encontramos que siendo que el instrumento que Dios usará en el día postrero estará operando ese ministerio en una edad, la edad de la piedra angular, es ungido con el espíritu y virtud de Elías. Y por cuanto también es un profeta dispensacional, estará ungido con el espíritu y virtud de Moisés. Pues es el profeta ungido como el mensajero de la dispensación del reino. Y ahí estará el Espíritu Santo manifestando esos ministerios en un hombre, en un profeta. En Apocalipsis capítulo 7 lo encontramos para ir al pueblo hebreo y llamar y juntar 144,000 hebreos. Pues es el ministerio de los 2 olivos los que llamarán al pueblo hebreo. Y ahora estos ministerios estarán en el ungido de Dios para el día postrero, en el ungido de Dios para la dispensación del reino, en el ungido de Dios para la edad de la piedra angular, en el ungido de Dios para el día final o tiempo final. Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este mensajero viene con el Espíritu Santo, pues es el ungido de Dios, el ungido del Espíritu Santo, con el ministerio de Elías por 5ª vez y el ministerio de Moisés por 2ª vez. Por eso es que viene ungido para llevar a cabo una labor muy importante en el programa divino. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu y 12,000 sellados de cada tribu. Ahora encontramos que la promesa para el pueblo hebreo es
el ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, y ahora el ministerio que los llama es el ministerio de este ángel con el sello del Dios vivo, porque es en este ángel mensajero, en este profeta mensajero, donde viene el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Porque es el Espíritu Santo el único que tiene y que da y que opera ministerios en seres humanos, en hombres que Él envía de edad en edad y de dispensación en dispensación, con las dos conciencias juntas. Esos hombres son personas en donde viene un espíritu teofánico de la sexta dimensión, operando, trabajando, manifestando en ese hombre en el programa divino correspondiente al tiempo en que Dios lo envía. Y por cuanto es un profeta con un espíritu teofánico de profeta de la sexta dimensión, a él viene la palabra, el mensaje correspondiente para ese dato de dispensación, y él luego lo da al pueblo. Nadie más lo puede recibir y nadie más lo puede entender. Solo ese ángel mensajero, y luego cuando él lo predica es que puede ser entendido ese mensaje. O sea que ninguna otra persona puede decir: yo voy a obtener el mensaje correspondiente a esta edad o a esta dispensación. Ni siquiera sabe que hay una edad o una dispensación. Solamente el mensajero es el que conoce eso, y cuando Dios le habla y le muestra todo, él lo entiende y luego lo da a conocer al pueblo de Dios. Ahora, hemos visto que para cada edad y para cada dispensación, en las diferentes generaciones y diferentes siglos y diferentes milenios, Dios ha ungido con su Espíritu Santo a un hombre, a un profeta. Y a través de la historia bíblica podemos ver cuáles han sido esos hombres de Dios, esos hombres o profetas ungidos con el Espíritu Santo para ser el mensajero de su edad o de su dispensación. Y ahora la pregunta de todos es: ¿y quién es el ungido de Dios para el día postrero? El ungido de Dios para el día postrero es este ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el Espíritu Santo. O sea, viene ungido con el Espíritu Santo para llamar, juntar y sellar en sus frentes a 144,000 hebreos, luego que haya terminado su labor en y con la iglesia gentil del Señor Jesucristo, en donde llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos entre los gentiles, los junta y los prepara para ser transformados y raptados. Luego irá al pueblo hebreo, donde lo están esperando 144,000 hebreos que no recibirán a ninguna otra persona, sino al ungido de Dios con el Espíritu Santo. También los escogidos de entre los gentiles, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, no recibirá a ningún otro en el día postrero, en el siglo XXI, sino a este ángel del Señor Jesucristo que viene con el sello del Dios vivo. Por eso es que cuando Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11 habla, encontramos que lo hace con una gran voz de trompeta. San Juan el apóstol dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día del Señor. Así como para nosotros el día séptimo es el sábado, y ha sido conocido en el Antiguo Testamento por muchos como el día del Señor. El sábado es tipo y figura del séptimo milenio. El séptimo milenio es el día postrero, porque una semana delante de Dios para nosotros son 7,000 años. Un día delante de Dios
son 1000 años para nosotros. Y cuando Cristo habla del día postrero, en donde Él dice, y yo los resucitaré en el día postrero, está hablando del séptimo milenio. Ese es el sábado para Dios y es el día postrero para Dios. Ese es el tiempo ciclo divino donde los muertos en Cristo van a ser resucitados y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Porque es el ciclo divino donde todos recibimos la fe para ser transformados y raptados. O sea, la revelación para ser transformados y raptados. ¿Y cuál es esa revelación? Es la revelación del séptimo sello. Es la revelación de lo que los 7 truenos hablaron. ¿Y qué hablaron los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10? Hablaron el misterio del séptimo sello. Hablaron el misterio de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, en su manifestación final, en su revelación final. Y esto es lo que el ángel del Señor Jesucristo estará dándole a conocer a todos los hijos de Dios en el día postrero. Primeramente a los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, y después al pueblo hebreo. Esto lo estará haciendo el ángel del Señor Jesucristo, porque ese ángel del Señor Jesucristo es el ungido de Dios, con el Espíritu de Dios en el día postrero. Dice Apocalipsis, o continúa diciendo Apocalipsis, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuándo fue que Juan el apóstol escuchó esta voz como de trompeta? O como una gran voz de trompeta. En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil encontramos que el Espíritu Santo habló por medio de cada ángel mensajero. O sea que una trompeta sonó. O sea, el mensaje de cada edad fue la voz de Cristo por medio de cada mensajero, como una trompeta sonando. Pero ahora en el día del Señor, en el día postrero, ya la voz de Cristo suena o habla como una gran voz de trompeta, algo mayor, un mensaje mayor, no para una edad, sino para una dispensación que es mucho mayor que el mensaje de una edad. Su mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino. Mensaje que revela el misterio del séptimo sello, que revela el misterio de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Así como el mensaje del Evangelio de la gracia ha dado a conocer la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios durante la dispensación de la gracia. Ahora el mensaje del Evangelio del Reino da a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en la dispensación del reino. Siempre el mensaje de cada dispensación tiene todo el programa divino correspondiente a esa dispensación. Y ese es el mensaje que Cristo da,
que el Espíritu Santo da por medio del verdadero ungido de Dios del día postrero. Es imposible que venga ese mensaje del Evangelio del Reino por medio de otra persona, ni siquiera por medio de los 7 ángeles mensajeros, porque ellos fueron portadores del mensaje de la dispensación de la gracia en la porción correspondiente a su edad. Pero ahora el mensaje del Evangelio del Reino viene por medio de los ministerios de Moisés y Elías en el ángel que viene con el sello del Dios vivo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que esta voz, o gran voz como de trompeta, que es de la voz de Cristo, la voz del Alfa y Omega, en el día del Señor, hablándole a su pueblo, encontramos que en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa voz como de trompeta es de la que dice estas cosas, y esa es de la voz de Cristo en el día postrero. Y en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 encontramos ahí el ministerio en donde la voz de Cristo da a conocer estas cosas que deben suceder. Porque donde esté la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, estará dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora veamos aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 lo que nos dice Dios. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora la voz en Apocalipsis capítulo 4, la voz de Cristo como una trompeta, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora acá en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 está enviando a su ángel mensajero, a través del cual da a conocer las cosas que han de suceder pronto. ¿Por qué? Porque en ese ángel mensajero es que viene el Espíritu Santo, viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viene Cristo en espíritu, sonando la trompeta final o gran voz de trompeta. O sea, viene dando su mensaje final, dando el mensaje del Evangelio de los reinos, a través de su ángel mensajero. Es a través de su ángel mensajero que Jesucristo suena la gran voz de trompeta o trompeta final. Es a través del ángel del Señor Jesucristo que todos los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, escucharía la gran voz de trompeta o trompeta final, la voz del Alfa y el Omega, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque ese es el ángel a través del cual Jesucristo estará hablándole a su iglesia. Porque ese es el verdadero ungido de Dios del día postrero. El verdadero ungido de Dios del día postrero. Ese es el verdadero ungido con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo del día postrero. Para por medio de él, Cristo hablarle a su pueblo y revelarle todas las cosas que han de suceder y darle el mensaje así del Evangelio de los reinos y abrirle el misterio del séptimo sello, el misterio grande que causó silencio en el cielo por casi media hora,
el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Todo esto, Cristo en el día postrero lo estaría llevando a cabo por medio de su ángel mensajero, porque ese es el verdadero ungido de Dios del día postrero. Hubo otros ungidos de Dios para otros milenios, para otras dispensaciones y para otras edades también. Pero el ungido de Dios para el día postrero es el ángel del Señor Jesucristo. El verdadero ungido de Dios para la dispensación del reino es el ángel del Señor Jesucristo. El verdadero ungido de Dios para el siglo XXI es el ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de él, el Espíritu Santo estaría operando los ministerios de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Es Cristo el Espíritu Santo en su ángel mensajero. Pues su ángel mensajero es el ungido de Dios, el ungido de Cristo en el día postrero. Por eso es que por medio de él le daría a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Y para concluir, Jesucristo confirma en el mismo capítulo 22 y verso 16 que él envía a su ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía para todas las iglesias? ¿A quién envía para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto? A su ungido, al verdadero ungido de Dios del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. El verdadero ungido de Dios, el verdadero ungido con el sello del Dios vivo, el verdadero ungido con el Espíritu Santo del día postrero. Ahora él podrá hacer cuando él desee lo mismo que hizo Jesucristo. Leer la segunda parte del verso 3, del verso 2 de Isaías capítulo 61, donde dice: y el día de venganza del Dios nuestro, y puede decir que se ha cumplido esa escritura delante del pueblo, y puede decir: por esta causa es que les anuncio también el día de venganza del Dios nuestro. Les anuncio los juicios de la gran tribulación que han de venir sobre las naciones, porque ese es el verdadero ungido de Dios del día postrero, para, por medio de ese ungido de Dios, el Espíritu Santo, hablar todas estas cosas a su iglesia y también al mundo entero. Esa es de la forma en que Dios estará hablando en este tiempo final, porque estamos en el día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, nos encontraremos en el séptimo milenio y también en el siglo XXI. Y así como para cada edad y para cada dispensación y cada generación, Dios ha tenido un hombre, un profeta ungido con su espíritu para el siglo XXI y para el séptimo milenio. Él tendría a su ángel mensajero, al ángel del Señor Jesucristo,
al último profeta que Dios enviaría a este planeta Tierra. Y ese sería el verdadero ungido de Dios del día postrero. Y todas las cosas que deben suceder serán dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo, por medio del ministerio del ungido de Dios del día postrero. El ungido de Dios del día postrero. Ese es el testimonio de la Escritura. Ese es el testimonio que yo les doy en el día postrero, para beneficio de cada uno de ustedes. Hemos tenido 7 ángeles mensajeros en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y ninguno de ellos fue ese ángel de Jesucristo que vendría en el día postrero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque después de los 7 ángeles mensajeros es que Dios envía a su ángel mensajero con el espíritu y virtud de Elías, al cual unge con su Espíritu Santo para ser el ungido del día postrero y del siglo XXI, a través del cual la gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Cristo, se estará escuchando en el día postrero. Viene a ser, después de los 7 ángeles mensajeros, el octavo mensajero para la edad de la piedra angular, que es la edad octava, y como mensajero dispensacional viene a ser el 7º ángel mensajero dispensacional. Ahora podemos ver a través de la Escritura, a través de la Biblia, quién es el ungido de Dios del día postrero. Es el ángel del Señor Jesucristo. Es el mensajero de la edad de la piedra angular y mensajero de la dispensación del reino. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, el ungido de Dios del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándole a conocer estos misterios del reino de los cielos. Estos misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo en el cual nosotros vivimos. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros a Miguel nuevamente para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga. Y que Dios bendiga también a todos los que están a través de la línea telefónica. Dejo con nosotros a Miguel, les hará los anuncios finales y dónde estaremos mañana y a qué hora para los que vayan a estar a través de la línea telefónica. Y para ustedes aquí, si también están a través de la línea telefónica, sepan a qué hora pueden estar aquí. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos.